nada, muchas gracias por venir, muchas gracias también a todos los organizadores por la invitación. Ha estado especialmente interesante la mesa de antes, veremos ahora qué podemos aportar. Me presento rápidamente, o sea, yo soy José Carlos Sánchez, soy responsable de transformación en Prodigioso Volcán, que es una empresa de transformación que nos dedicamos mucho a la comunicación, tenemos un ADN periodístico muy profundo y sobre todo ahora estamos también acompañando a muchas organizaciones en este proceso de cómo incorporar la inteligencia artificial a su día a día y también a muchos medios de comunicación y a muchas redacciones periodísticas. Cuando me llegó la invitación, cuando surgió la oportunidad, ¿no? Digo, bueno, pues inteligencia artificial para periodistas, pero también lo podríamos haber titulado probar, fallar, quizá acertar, ¿no? Es un poco también esta filosofía de experimentación que se ha hablado antes, esta filosofía de laboratorio. Y entonces, antes de empezar, me dije, pues bueno, exactamente una empresa que se llama Prodigioso Volcán, ¿qué hacéis? ¿Qué vas a contar? Este es más un tipo caso de estudio, un poco panel. Pues como sé que hay varios paneles, varios casos en los que se van a abordar ejemplos concretos, herramientas concretas, bastantes soluciones, yo voy a ir un pasito previo. Voy a ir a cómo abordamos precisamente, para mí, un elemento fundamental cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de inteligencia artificial, que es las personas. Y cómo estamos trabajando, cómo estamos haciendo este proceso de descubrimiento y cómo ha sido nuestro propio proceso con la inteligencia artificial como compañía, ¿de acuerdo? El momento. Pues bueno, claramente estamos todos aquí porque hay un gran elefante en la habitación, que es la inteligencia artificial. No vamos a negar que es esta inteligencia artificial, podemos decir, cada vez más ubicua, ¿no? Si alguien hoy compra una lavadora, probablemente le incluye inteligencia artificial, los teléfonos móviles llevan inteligencia artificial, todas las recomendaciones que tenemos en las plataformas de streaming, en nuestro correo electrónico, la inteligencia artificial nos rodea. Y en esto que ya ocurría de hace años, aparece una parte o un subdominio de inteligencia artificial. Yo creo que eso es muy importante. Mucho de lo que estamos hablando, mucho de lo que se está hablando, mucho de lo que está provocando estos debates es inteligencia artificial generativa, que es una parte de la inteligencia artificial. De hecho, yo inteligencia artificial, un matiz que me gusta hacer es hablaría de conjunto de tecnologías, ni siquiera de una sola tecnología, ¿de acuerdo? Y al final, simplemente para situarnos, cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos como tres patas, ¿de acuerdo? Tenemos el hardware, que es la fuerza, la capacidad de computación, que ha aumentado ostensiblemente en los últimos años y es una razón por lo que podemos hacerla tener generativa. Tenemos los datos, ese conocimiento, la información recopilada, ¿de acuerdo?, sobre la que automatizamos tareas, números, textos, imagen. Pensar que cualquier cosa es susceptible de ser un dato, una imagen, un correo, un vídeo, y durante años, desde que empiezan las plataformas sociales, hemos estado volcando este tipo de datos, hemos estado creando este tipo de datos. Y luego tenemos lo que es el software, las instrucciones, la inteligencia, ¿de acuerdo?, lo que activamos también con los prompts. Un prompt no deja de ser una instrucción, no deja de ser una orden, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en los medios? ¿Qué ha ocurrido en el audiovisual? ¿Qué ha ocurrido en la industria en general, incluso en las empresas de servicios? Durante mucho tiempo, en periodismo ha existido y se utilizaba la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero sobre todo una inteligencia artificial muy centrada en esa IA analítica, esa IA capaz de analizar datos y extraer patrones, mediciones, métricas, etcétera. Pensar eso a partir del texto, de las imágenes, vídeos. Y ahora lo que tenemos es una IA generativa, ¿de acuerdo?, que utiliza patrones aprendidos para recrear los datos. La inteligencia artificial no es que digas, sepa lo que es un gato, por entendernos, ¿no?, sino que a partir de todo el conjunto de datos que le han indicado que un gato tiene X porcentaje de probabilidad de tener dos orejas picudas o dos elementos picudos en la cabeza como orejas, crea uno nuevo. Pero digamos que todo esto que está ocurriendo, y aquí es donde ya empezamos a entrar en materia, genera un momento de expectativas. Si tuviéramos que definir un momento que vivimos ahora, es un momento de expectativas. Y cuando hay expectativas también hay muchos temores. Y entre expectativas y temores cruzamos otro tercer eje, que es un sector como el periodismo, con unas condiciones, con una situación financiera, una situación económica, unos desafíos que vienen de antes. Y entonces, ¿cuál es un poco la situación que nos encontramos en los medios, cuando trabajamos con redacciones, cuando trabajamos con equipos de periodistas, cuando vamos a hablar de inteligencia artificial, acompañarles? Un poco como este meme, ¿no? Esto está genial, sé que tengo que incorporármelo, pero mi día a día no me da para más. Ya cuando llegó todo lo que es la digitalización, tuve más tareas. En el periodismo, en general con la comunicación, ocurre una cosa muy interesante, que es que con la tecnología, hace poco, coincidiendo en una mesa redonda en la que se hablaba, o tienes el miedo a que elimine tu trabajo o a que te genere demasiado trabajo, ¿no?, a que te genere nuevo trabajo. Y luego hay una parte que es muy importante de la generativa, que durante mucho tiempo la creatividad ha sido como ese bastión inexpugnable de la inteligencia artificial frente a la automatización. Entonces llega un miedo de la irrelevancia también. Si estas máquinas que escriben, si estas máquinas crean, si estas máquinas hacen todo, ¿qué pasa conmigo? Pero esto es un error.
no es así. Y lo que se está demostrando, como también se ha visto en la mesa anterior, y nosotros lo estamos viendo con los clientes con los que trabajamos, es que es sobre todo una oportunidad. Y al final lo que tenemos es un elemento de necesidad. Yo creo que hay una parte fundamental cuando abordamos la inteligencia artificial y el periodismo que es que se tiene que ver con una necesidad, esa necesidad de que algo te asista, de que algo te haga más fácil el día a día. Nosotros en el proceso normalmente nos incorporamos a las compañías, estudiamos sus procesos, estudiamos las tareas, estudiamos su labor y les, digamos, asesoramos o recomendamos cómo cambiar, ¿no? Es muy interesante cómo mucha gente que no conoce inteligencia artificial o el detalle de cómo funciona sí que sabe de forma muy clara decirte al final del día cuáles son las tareas que más frustración le han generado, cuáles son las tareas que más, digamos, le han torcido el ánimo, ¿no? Y esas son tareas susceptibles de que la inteligencia artificial los haga. Porque no tenemos que olvidar una cosa, el periodismo siempre ha sido un sector muy conectado a la tecnología. Tienen historias paralelas, desde siempre. Antes se ha dicho en la mesa anterior, seguiríamos trabajando con papel. Incluso todo lo que ha ocurrido con las redes sociales, todo lo que ha ocurrido con la plataforma, todo lo que ha ocurrido con el vídeo. Y entonces, lo que tenemos ya es una inteligencia artificial, una relación con una industria en dos grandes ejes. Por un lado, como un tema a cubrir. La inteligencia artificial no deja de ser un transformador de nuestra sociedad y el periodismo tiene que dar respuesta, tiene que dar fe, tiene que describir cómo está cambiando la sociedad. Y por otro lado, una herramienta más de trabajo diario, ¿de acuerdo? Que en los medios normalmente se centra en tres ejes. En lo que es el proceso de reporterismo, esa labor previa, esa labor que hace el periodista, esa labor que se hace el redactor, en el proceso de producción, ¿no? Ya desde antes de la IA generativa, la automatización de contenido era una realidad, se estaba automatizando mucho contenido, y en el proceso de distribución, que es donde realmente también se ha utilizado muchísimo para la personalización, para toda la distribución. Ahora bien, en este momento que la IA ya no es solo que distribuya, que optimice, sino que además escribe, crea, hay que recordar que la inteligencia artificial dista mucho de ser solo un término estrictamente científico-tecnológico, ¿de acuerdo? Es también una convención social. Y esto importa hacia afuera y hacia dentro de las empresas, cuando pensamos cómo incorporarlo a nuestro día a día. El cómo se cuenta la IA, esas narrativas, esos marcos, esas imágenes dominantes en torno a la IA, ¿no? Nos pueden hacer pensar que, bueno, pues puede ser una imagen más tipo así, o también puede ser una imagen más tipo así, ¿no? ¿Por qué pongo los robots más amables pero muy rápidos hablando? Porque ahora mismo la inteligencia artificial se asocia principalmente al discurso de la eficiencia. Hacer más, hacer más, hacer más, hacer más. Y lo que estamos viendo es que la riqueza radica en, por ejemplo, ¿cuándo no incorporo inteligencia artificial? O si realmente me permite hacer menos, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? A lo mejor no tengo que hacer más o hacer más por hacer más, ¿no? Esto se está viendo claramente, por ejemplo, en cómo está cambiando el SEO, cómo está cambiando el contenido. Pero es importante encontrar nuevas visiones en torno a la inteligencia artificial. Nosotros lo hemos hecho como compañía y nuestro propio aprendizaje nos está ayudando mucho a acompañar a otras empresas, a acompañar a medios de comunicación, a acompañar a empresas de producción, etcétera, a hacerlo. Rápidamente, ya en 2017, en un proyecto que además contó con una iniciativa de Google, ¿no? Con Intelligence, que era otra empresa, nos asociamos para generar, en 2017 hablo, Grafía, que era un sistema de gráficos automatizados. Uno estaba escribiendo en el CMS, en el gestor de contenidos, la noticia, imaginad, ha subido el paro recientemente y automáticamente te sugería el gráfico y podías incrustarlo directamente en el CMS. 2017. En 2020 sacamos la primera edición de la IA para periodistas, es una guía que sobre todo está muy bien si queréis situaros rápidamente en los conceptos, en inteligencia artificial fuerte, inteligencia artificial débil y un poco en los retos que tenía el sector periodístico y el sector de la comunicación por delante. Y en 2023, en la primera de 2023, fruto de este boom que vivimos sobre todo desde la publicación de ChatGPT, la actualizamos. Ya en 2020 también empezábamos a pensar como usos concretos de la inteligencia artificial. Oye, ¿qué puede hacer? ¿No? Nosotros en Prodigioso Volcán abanderamos el derecho a entender en torno a lo que llamamos la comunicación clara, ¿de acuerdo? Comunicación clara es la manera de garantizar el derecho a entender de la ciudadanía. Pero ¿sabemos realmente cuándo un texto es claro? Pues esto es un ejemplo en 2020 de que podíamos con inteligencia artificial, no era generativa en este caso, poner un ejemplo de un texto y entonces nos daba un porcentaje de, a partir de unas métricas que habíamos decidido de antemano, cómo de claro o no claro es ese texto. Y entonces ya nos encontramos 2020, 2021, 2022, pandemia mediante, que llega esta explosión de la inteligencia artificial generativa. Entonces, todo esto que habíamos ido labrando, sembrando, nos encontramos que tenemos herramientas mucho más potentes, mucho más rápidas, y entonces decimos, vamos a combinarlas entre sí. Y, por ejemplo, hicimos relatos sintéticos noviembre de 2022. Este es un podcast generado por inteligencia artificial. No va el sonido.
Bueno, no va el sonido, pero entonces yo os invito, está subido a internet, lo podéis encontrar en Spotify, es un podcast hecho con inteligencia artificial y con personas. La clave, o digamos un poco la diferenciación, hay 3 inteligencias artificiales participando en este proceso, ¿de acuerdo? Hay una inteligencia artificial de texto, para lo que es la preparación de los guiones, etcétera, ChatGPT. Hay inteligencia artificial para pasar ese texto y generar voces sintéticas y voces clonadas, ¿de acuerdo? Que hicimos lo mismo. Y luego tenemos inteligencia artificial basada en este caso en la Midjourney para hacer lo que son las carteras, las imágenes, ¿de acuerdo? Es relatos sintéticos. Este año, el año pasado, aquí además, yo os recomiendo, no va el audio, pero os recomiendo que lo veáis porque la verdad que está bastante bien. Lo hicimos con motivo de la festividad de Todos los Santos. Y lo que hicimos fue una segunda temporada. Y ya en el proceso de la primera temporada y la segunda temporada, nosotros pudimos comprobar cómo había evolucionado la tecnología, cómo habían evolucionado las posibilidades que nos presentaban las voces artificiales, por ejemplo. Seguimos en 2023 y nos damos cuenta que gran parte de la dificultad que tienen las empresas cuando trabajamos con ellas a raíz de la generativa no es tanto la tecnología en sí mismo, ¿de acuerdo? La tecnología relativamente es fácil ahora de incorporar para probar, sino cierto conocimiento, cierta base, cierto estar todos en la misma página. Pues seguimos apostando por la divulgación. Y nosotros mismos, el mismo año, hicimos nuestro propio proceso de transformación como compañía, ¿de acuerdo? Hicimos un programa de cómo podemos hacer para que todo el mundo en la empresa, y ya no hablo de las áreas de innovación, no hablo de las áreas de a lo mejor más de transformación digital, sepan de ella, utilicen la IA. Pensad que la empresa Prodigioso Volcán, gran parte de la plantilla, una gran parte, son personas que se dedican a lo visual. Se dedican al vídeo, se dedican al diseño gráfico, se dedican a la creación, ¿no? Entonces, este era un proceso que no era fácil. Y combinamos desde una formación general para que todo el mundo tuviese una cultura base, formación específica en herramientas como ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, nombramientos responsables y luego, sobre todo, acompañamiento. Y también poner a disposición de las personas, de los equipos, la inteligencia artificial. Entiendo que este tampoco va a funcionar, ¿no? el vídeo, pero bueno, este como sí que tiene subtítulos. Y aquí, por ejemplo, cuando empieza este proceso de experimentación, ¿qué te encuentras? Los modelos generalistas tienen sus límites también. Con los conjuntos de datos con los que están entrenados un DALL-E, está entrenado un Midjourney, todas estas herramientas de generación de imágenes, pues tienen muchas imágenes, ¿de acuerdo? Tienen pues, ratones, tienen lo que quieras, pero por ejemplo a lo mejor no tienen tu marca, a lo mejor no tienen tu universo creativo particular, ¿no? Entonces ya es cómo puedo entrenar esos modelos para que sean un poco modelos más expertos, cómo puedo ir ajustándolos, cómo puedo ir haciendo esa personalización, ¿no? Aquí está explicando un poco de todos estos conceptos. La memoria del modelo es lo que llamamos el espacio latente, es decir, todos esos conjuntos de datos que han sido procesados una vez el sistema los tiene dentro, la caja negra que se utiliza en inteligencia artificial, pero que el logo del prodigioso volcán no estaba metido dentro del modelo. ¿Qué hicimos? Imprimimos en 3 dimensiones el modelo y lo estuvimos fotografiando para generar diferentes referencias con las que entrenar este modelo. Eso es muy importante, porque al final lo que estamos viendo es las soluciones de mercado llegan hasta un punto, pero es cierto que ahora es mucho más fácil que ese punto lo cruces y puedas personalizarlo a tus necesidades, puedas personalizarlo a tu marca, puedas personalizarlo al final a tu universo creativo, ¿no? Todo este proceso que continuamos al final es descubrir, experimentar y decidir, ¿no? Cuando nosotros pensamos en incorporar inteligencia artificial, cuando la incorporamos a medios de comunicación, cuando trabajamos con perfiles creativos, cuando trabajamos con periodistas, cuando trabajamos con redactores de televisión, la idea es agilizar esa generación de ideas, ¿no? La puesta en marcha y la adquisición de competencias, pero sobre todo sabiendo que lo que vivimos es un tiempo de transición, no es un lugar al que ya hayamos llegado y esto sea la foto fija, todo lo contrario, estamos trabajándolo. Y muchas de las situaciones que nosotros hemos experimentado como compañía, como equipos creativos o equipos de comunicación teniendo que transformarse, son las mismas que nos encontramos en los medios de comunicación y son las mismas que nos estamos encontrando en los periodistas. Y aquí también creo que es importante romper un poco cierto estereotipo, ¿no? Hay voluntad de transformación en la industria, hay voluntad de querer hacer cosas, hay voluntad de verlo como una oportunidad, ¿no? Y al final es cierto que para ver esa voluntad a veces sí que hay que hacer un pequeño duelo, una parte de proceso, ¿no? Esto es un pequeño patrón que hemos detectado que se repite muchas veces. Está esa primera fase crítica, cuando uno empieza a probar las herramientas, también porque intenta pedirle directamente, hazme, por ejemplo, una pieza, una crónica excelente, pensada en periodismo de largo aliento, se da cuenta que no. ChatGPT, por ejemplo, es un estilo recargado, embelesado, muy barroco, no te satisface, no lo podrías publicar. Dices, buah, esto no es para tanto, falla más que una escopeta de feria. De repente llegas a la fase del pánico, cuando empiezas a tocarlo un poco más y dices, uff,
oye, es que esto es una parte importante de mi trabajo, ¿no? Está haciendo mi trabajo. A ver qué está pasando, por qué también la empresa, sea quien sea, quiere incorporar esto en nuestro día a día. Luego hay una fase aleatoria donde uno empieza a jugar. A mí hay un verbo que siempre me ha gustado mucho, que está volviendo ahora, que se perdió un poco cuando la tecnología empezó a ser muy fluida, a funcionar, que es cacharrear, ¿no? Cuando con las cosas puedes tocarlas, puedes cacharrearlas, puedes hacerlas. Pues oye, puedo hacer muchas más cosas, siento cierta libertad, empiezo a tener cierto control, me siento menos vulnerable. Y llega una fase productiva, donde realmente, a lo mejor de esos 10, 20, 30, 40 usos que has estado probando, te vas a quedar con 5, porque son los que realmente te asisten, no son los que realmente te ayudan. ¿Y cuál es exactamente, o cuál diría que es la ventaja de la inteligencia artificial generativa, especialmente en el periodismo, especialmente en sectores como los que estamos hoy aquí reunidos? Pensad que las barreras tecnológicas bajan muchísimo con la inteligencia artificial generativa. Recordad, la clave del éxito de ChatGPT es lo fácil que era utilizarlo, lo similar que eran las experiencias de uso que ya conocemos. Eso significa que el desarrollo de la solución, el pensar cómo podemos usar la inteligencia artificial, puedes ponerlo directamente en manos de quien sabe, de quien conoce el oficio, de quien está a lo mejor en la calle cubriendo, de quien realmente sabe que necesita un cliente, sabe que necesita una audiencia, o sea, de quien requiere la solución, conoce el producto y cuenta con criterio. Eso es muy importante, de quien cuenta con criterio, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar con los medios, cuando trabajamos con organizaciones de todo tipo, nosotros no abordamos tanto las soluciones o no llegamos con un despliegue de herramientas, decimos, tienes que incorporar esta herramienta, tienes que hacer esta solución. Vamos más hacia crear culturas de aprendizaje o culturas de experimentación, ¿de acuerdo? O sea, el reto es construir esas capacidades estratégicas, porque las herramientas pasarán seguro, impulsadas por la experimentación. Claves del éxito que hemos visto, propiciar las duplas. Y las duplas no exactamente como se podía pensar o lideradas por la parte tecnológica, sino precisamente lideradas por la parte que quizás sabe menos de tecnología, pero sabe más de la industria, sabe más del oficio, sabe más del sector, sabe más de la empresa. Aquí nos ha funcionado muy bien, por ejemplo, poner a personas que no tenían ni idea de inteligencia artificial, pero tenían un gran recorrido profesional, acompañadas de una persona que a lo mejor tenía menos experiencia profesional, pero se manejaba bien con el GPT. Entonces era de repente, bueno, pues cierta empatía, ¿no? Y lo estás haciendo, lo estás co-creando. Y luego, muy importante, pasar de la promesa y de la gran expectativa a la utilidad. Hay veces que no necesitamos una catedral, nos vale con una capilla. Y esto lo hemos comprobado muchísimo y donde realmente empiezas a ver la productividad, cuando tú empiezas a dividir tu trabajo o lo que tú consideras que es una tarea en las diferentes subtareas, en esas microdecisiones, te das cuenta de, aquí a lo mejor tengo un asistente. Aquí a lo mejor puedo eliminar esta tarea. ¿Vale? Un paso previo a la automatización completa es la simplificación. Y si nos fijamos, mucha parte de nuestro día a día está repleto de microdecisiones, está repleto de pequeños automatismos que tenemos, de sesgos. La labor de... Yo he trabajado en una redacción, por ejemplo, y está repleto. O sea, hacemos cosas que hacemos de forma automática, ¿no? Entonces, de repente, cuando empiezas a pensarlo de esa manera, te das cuenta que ya no estás pidiéndole a la inteligencia artificial o ya no buscas que la inteligencia artificial a lo mejor haga esa crónica perfecta, a lo mejor haga ese guión perfecto, sino que a lo mejor pues haga un chequeo de estilo o a lo mejor haga una parte de peloteo creativo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también están disponibles para abierto de todo el mundo, trabajamos bastante con lo que es con la redacción, con la escritura. Y lo que decidimos, yo os he enseñado antes de Clara, que tiene un despliegue tecnológico más enrevesado por detrás, lo hemos transformado en un GPT directamente, en un pequeño asistente. ¿Vale? Los GPTs, para quien no lo sepa, dentro de ChatGPT uno tiene lo que es la interfaz del chat, puede estar chateando, y luego hay una posibilidad de crearse pequeños asistentes personalizados para tareas recurrentes y para tareas comunes. Esto, por ejemplo, es muy útil para la industria del periodismo y para toda la labor de comunicación, porque puedes crear esas microdecisiones o esas tareas que son más tareas morrallas que te puedan ayudar. Por ejemplo, nosotros hicimos 4, uno para detectar el greenwashing, otro para asegurarse que el español sea neutro en los diferentes países de América Latina, encontrar alternativas a extranjerismos, ¿no? Y luego uno de Clara, un clarificador de textos. Después tenemos este kit GPT, ¿de acuerdo? Que está ahí disponible, no voy a ponerlo ahora, pero la clave es que cuando empezamos a incorporar estos pequeños asistentes, estas pequeñas herramientas, nos damos cuenta que no se trata, o ya no es únicamente hacer lo que hacía con inteligencia artificial, sino que también cambian los modelos de los equipos. Y esta es como la segunda fase, ¿no? Hemos pasado ese momento de descubrimiento, donde hay que comprender qué puede hacer la tecnología por mí, hay que vincular qué hace la tecnología con lo que yo estoy haciendo, y luego de repente empezamos a ver, oye, ¿cómo puede ser el modelo de organización que quiero? Pensar, por ejemplo, una organización, una redacción llena de pequeños asistentes.
¿de acuerdo? Asistentes que te ayudan con tareas muy concretas, algunos creados por tus compañeros, por tus compañeras. Al final es una idea como de redacciones API, ¿no? Son una redacción, un único propósito, pero que se va conectando con diferentes ayudas. Y también, a medida que vas usando más la tecnología o que las redacciones van usando más la tecnología, de los casos de uso iniciales, te das cuenta que hay muchos más. Y algunos que, insisto, no tienen que ver únicamente con la eficiencia, tienen que ver también con la parte de la creación, con la parte de la creatividad. Una cosa que hemos podido comprobar tanto en nuestra compañía como en los clientes como en lo que hemos trabajado es, por un lado, cómo la IA ayuda a resolver algunas obligaciones que tienen ahora los medios o que tienen las empresas, como la accesibilidad, pero también cómo es un acelerador de conversaciones entre perfiles diversos. Cómo han mejorado las conversaciones entre los perfiles creativos y a lo mejor los perfiles de gestión, entre los perfiles audiovisuales y los perfiles de programación. Eso es una cosa que, por ejemplo, lo hemos podido comprobar en varios clientes, en varias empresas. Al final, todo esto que cuento se trata de apuntar a las tareas, ¿de acuerdo? No apuntar un poco a esa catedral, sino a las pequeñas capillas. Pensar en lo que puede o no debe hacer también. Perdón, lo que no puede y lo que no debe hacer. Pensar en esas tareas en las que nos puede aumentar. Por ejemplo, si alguien tiene pulso escribiendo, aseguro que ChatGPT no le va a solventar escribir. Pero a lo mejor sí que le puede ayudar a estructurar, le puede ayudar a buscar sinónimos, a hacer ideas afines. Y luego, sobre todo, apuntar a las tareas que pueden automatizarse. Hay tareas que tienen razón de desaparecer, hay tareas que tienen su lógica de simplificarse. Y luego, potenciar el aprendizaje lateral, sin negar las complejidades. A mí esto me parece muy importante. Es un momento de ebullición, hay una gran carrera comercial en la inteligencia artificial por detrás, pero es también un momento de experimentar de forma muy fácil y es un momento de poder experimentar sin grandes riesgos. Ese aprendizaje lateral, imaginad por ejemplo que queremos probar para trabajar con tablas de datos. No lo voy a hacer con las tablas de datos de mi propia compañía, pero sí que puedo generar datos sintéticos, datos falsos con el mismo ChatGPT. Y voy probando, o incluso a través de experiencias, o incluso en aquellos casos en los que las empresas, por ejemplo, tengan limitaciones para usar según qué herramientas, pueden usar herramientas de mercado en contextos más digamos, de aprendizaje, como puede ser un taller, para precisamente incorporar esas capacidades que superan a las herramientas. Porque este es otro mensaje clave que quería dar de nuestra experiencia trabajando con periodistas, trabajando con medios, trabajando con transformación, ¿no? Las herramientas pasan, siempre pasan, pasarán. Ahora estamos con ChatGPT, Adobe está haciendo cosas muy interesantes, quizá con menos comunicación, pero está haciendo cosas muy interesantes, Google está también un poco por ahí, pero es cierto que las herramientas van cambiando, igual que las diferentes empresas, pues manejan diferentes gestores de contenidos, manejan diferentes sistemas analíticos, etc. Pero sí que es cierto que enfrentarnos a las herramientas actuales nos pone un poco frente al espejo, como profesionales. Y ojo, eso es muy interesante, porque todo esto que estamos contando, el gran objetivo, todo lo que estamos ahora haciendo es reducir ese tiempo entre conocer la inteligencia artificial, entre saber qué puede hacer, entre explorar esas posibilidades y su aportación real de valor. Nosotros cuando llegamos a una redacción, lo primero que hacemos es formación. Como decía, no empezamos por la solución. Y de hecho, eso es un gran cambio frente a ciclos de la ola de digitalización anterior. Hay un montón de proveedores tecnológicos esperando facilitarlo, ¿no? Hay un montón de herramientas en el mercado ahora mismo. La gran pregunta que se están haciendo muchas empresas, que se están haciendo medios, están haciendo redacciones es ¿para qué? ¿Para qué la utilizo? ¿Cómo la utilizo? ¿A quién pongo a utilizarlo? ¿No? Y eso tiene que ver con formación, pero tiene también que ver con autodescubrimiento. Imaginar que hay como dos líneas de trabajo, ¿no? Una formación inicial, luego autodescubrimiento de que la gente lo empieza a utilizar y luego talleres en los que se identifican casos de usos y, por supuesto, marcos de gobernanza o filosofías de trabajo, ¿no? Dar un poquito un orden para que todo el mundo pueda usar la IA. Y esto al final también nos transforma las cosas que veníamos hablando de hace años, ¿no? En los medios mucho tiempo hablamos de nuevas narrativas, narrativas digitales, ahora ya empezamos a hablar de esas narrativas aumentadas, lo que os he enseñado de relatos sintéticos, ¿no? Donde la IA crea con la persona, pero oye, llegará un momento que la naturalizaremos y hablaremos de narrativas co-creadas, ¿no? Porque ya se da por sentado, y lo estamos viendo, que cualquier profesional debe contar o con ciertas competencias sí o con una cultura general de cultura tecnológica básica. Podríamos decir que, ojo, esto no significa aprender a programar. De hecho, yo no aprendería a programar ahora porque es lo que mejor también se puede hacer ChatGPT, ¿no? Pero es importante que para poder utilizar una tecnología como una herramienta, primero hay que verla como tal. Y eso con la inteligencia artificial puede costar, puede estar costando. A veces no es tan fácil, porque es un poco el péndulo, ¿no? Cuando empezamos a hablar del tema, el debate se va a la desinformación, al gran problema de la desinformación, que es un problema, no lo niego. Pero se va a lo mejor también a esa inteligencia artificial consciente general, ¿no? ¿Qué pasará con ella? Cuando son cosas que realmente nuestro día a día ahora no va a ser un problema. Y luego un fenómeno muy interesante, que es por el que yo creo que debemos sentirnos incentivados a usarlo y que las empresas lo están teniendo en cuenta más de lo que puede parecer. La convergencia. Hay miles de herramientas, pero se van agrupando, van convergiendo. Hay un fenómeno de ofimatización. Esto se está viendo claramente, por ejemplo, en los movimientos de Microsoft.
Llega un momento que la IA se integra en las herramientas que ya conocemos. Igual que el correo electrónico nos sugiere cómo completar los correos electrónicos y no somos conscientes o no pensamos que sea ella. Y hay también un fenómeno de asimilación, ¿no? Esto se está viendo claramente, por ejemplo, en el campo de la edición audiovisual también. Cómo la IA se asimila o se integra en las interfaces que ya controlamos, que ya manejamos. Deja de ser mágica, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es no obcecarse con las herramientas. Por eso nosotros, cuando trabajamos con redacciones, no nos obcecamos con enseñar una herramienta concreta, porque a lo mejor contratan otra. Pero sí que me interesan las lógicas detrás de esas herramientas. Sobre todo que la gente pueda pensar qué delego, qué no delego, dónde aplico mayor carga cognitiva, dónde menos. Esto es criterio también, ¿no? Es decir, al final la máquina está en mis manos, la estoy utilizando yo como herramienta, no hago lo que ella dice. Y luego, unos básicos, saber que, por ejemplo, si voy a utilizar la inteligencia artificial, soy un periodista, estoy trabajando en una redacción, en una televisión, oye, ¿puedo formular y afrontar con ella el problema que quiero resolver? ¿Tengo los datos adecuados y necesarios? ¿Entiendo las limitaciones de los sistemas actuales? ¿Qué nuevas capacidades debo incorporar en el equipo? 4 preguntas. Insisto, saber de IA, conocer la IA, comprender la IA no tiene que ver con saber programar la IA, no tiene que ver con ser un perfil hiperespecializado, pero sí hacerse estas 4 preguntas muy básicas, ¿no? Porque entonces cuando uno empieza a darse cuenta de otras oportunidades que tiene, como simplificar para analizar más, nosotros lo hicimos también en un proyecto propio, pero que es muy cercano al trabajo que se hace en los medios de comunicación, que es un análisis de tendencias a partir de documentación publicada, ¿de acuerdo? Donde lo que elaborábamos eran nubes de significados para saber cuáles eran los temas dominantes sobre 2024, sobre las tendencias que van a marcar en 2024. Y esto es un proceso automatizado donde se combina una parte de análisis para ajustar un poco la herramienta. Esta es una herramienta además española, Graphex, que va muy bien. Y lo que vemos es cómo la tecnología, digamos, las narrativas más dominantes este año a la hora de tendencias tenían que ver con tecnología y cómo eso estaba contaminando, por así decirlo, las otras partes. Pero luego también hay elementos donde la IA puede ser una ayuda simplemente para sorprender, ¿no? No únicamente tiene que cumplir una misión. Este es un ejemplo también, pensar además cómo los modelos de negocio de los medios, de las redacciones están cambiando, que crean eventos, crean experiencias. En una librería en Valencia hicimos una exposición de fotorreporteros sintéticos, o sea, eventos históricos de la ciudad de Valencia a través de fotorreporteros sintéticos, fotorreporteros que nunca habían existido, pero que tenían de referencia fotorreporteros reales, ¿de acuerdo? Magnia, la historia jamás contada. Y al final, ¿todo esto qué significa? Que las mayores dificultades muchas veces no están siendo tecnológicas, sino están siendo de encontrar un contexto compartido entre equipos y perfiles. Pensar siempre, no sé si hay algún programador en la sala, algún desarrollador, pero las discusiones que siempre había cuando hablabas un perfil que no era programación, con alguien de programación, ¿no? Incluso en los medios cuando se hablaba la parte de digital en su momento, ahora ya está todo más integrado, transversalizar. Cualquier plan de despliegue de la inteligencia artificial en un equipo tiene que tener una misión de transversalizar. Eso es una cuestión que va para todo el mundo y no significa, insisto, que todo el mundo tenga que utilizarla. Y al final se trata de romper ese círculo vicioso de la desconfianza, ¿no? Ese duelo también del explorador que yo mostraba de cómo hacerlo a través de formación, a través de talleres, a través de poder experimentar, a través de cacharrear. E igual que romper el círculo vicioso de la desconfianza, de quizá esto va a eliminar el trabajo, diría también romper el de la fascinación desmedida. ¿De acuerdo? También las visiones muy tecnodeterministas, muy solucionistas o muy tecnotópicas tampoco ayudan. Yo creo que al final en el término medio siempre está la virtud, ¿no? Y luego tener en cuenta que muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial o pensamos cómo incorporarlo en nuestro trabajo, tendemos a pensar únicamente, eso pasa también mucho en el periodismo, en el medio como el medio, es decir, en el medio en sí mismo. Pero la IA no puede desligarse de otros cambios que está ocurriendo, como por ejemplo el ecosistema digital o los hábitos de las audiencias, ¿no? Nuestro contenido necesita espectadores, nuestro contenido necesita lectores, necesita audiencia. Entonces, si vemos cómo también Internet estaba cambiando, ¿no? Originalmente, cuando uno entraba a Internet, seguro que muchos os acordáis, entraba a navegar, era como el océano, entraba a navegar, a descubrir cosas. Luego llegó la etapa de las plataformas, donde uno lo que era iba moviéndose entre mares, ¿no? O entre islas. Entraba a una plataforma, pero que estaba cerrada, el contenido de otra. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora empezamos a hablar de búsqueda generativa, empezamos a hablar de los cambios que está habiendo en SEO, empezamos a hablar de los cambios que está habiendo en posicionamiento, pues vamos un poquito más hacia quizá una mirilla, ¿no? Entonces, hay algunos retos o desafíos que no necesariamente tienen que ver únicamente con qué hago yo con la inteligencia artificial, pero sí que conviene conocer, porque mi contenido tiene que ser distribuido, el contenido tiene que llegar a los públicos, ¿no? Es importante no perder de vista esto. Entonces, al final siempre pasa, con todo esto, ¿qué podemos hacer, ¿no? Con miles de herramientas, con un fenómeno que está en transición, hablamos de regulación, hablamos de desinformación, pero ¿qué podemos hacer? Lo primero, naturalizarlo. En vez de la IA con mayúsculas, la IA con minúsculas.
Igual que Internet forma parte de nuestro día a día, la inteligencia artificial forma parte de nuestro día a día. Y luego pensar que al final, por ejemplo, los sectores creativos, la gente del audiovisual, la gente del periodismo, igual que frente a la IA, una de las principales labores del periodismo es observar el mundo, comprenderlo y explicarlo, o sea, contarlo, ¿no?, al mismo tiempo que lo adopta como herramienta. Una de las cosas que más hace falta para incorporar la IA es curiosidad. Y si algo define a los sectores creativos es precisamente la curiosidad. Y por eso luego, una vez uno recibe la formación, una vez recibe los talleres, está siendo fácil, ¿no?, encontrar esas buenas maneras. Y ya voy cerrando simplemente para que podamos comentar. Recordar siempre, nosotros lo estamos viendo cuando vamos a una empresa, cuando vamos a los periodistas, la tecnología siempre tiene sus contextos. Siempre tiene una parte que va más allá de la promesa de la empresa que te la está vendiendo, ¿de acuerdo? O sea, hay intereses detrás, las tecnologías no existen, hay sesgos, por eso conviene comprenderlas, conviene saber un poquito más allá de la herramienta. No se trata únicamente de las tareas de nuestro día a día, sino que estamos asistiendo a una gran evolución de nuestro entramado digital, como las que ya veníamos experimentando, a más velocidad, eso sí. El cómo accedemos a los contenidos, el cómo se están distribuyendo, cómo van a cambiar los buscadores, todo esto es importante. La dimensión pública de la IA también aumenta los retos de la alfabetización. Es decir, esto es una cuestión como profesionales, tenemos que conocerla, tenemos que saber cómo incorporarla, pero también a nivel social. Y eso es un poco una responsabilidad compartida. Y dentro de las organizaciones, no cecarse con las herramientas. Las herramientas, insisto, pasarán, lo estamos viendo. O sea, en poco tiempo lo hemos visto. ¿Cuánta gente se ha acordado de que hace un año la profesión clave era ser ingeniero de prompts, por ejemplo, ¿no? Pues eso es algo que ya ha caído incluso, porque cuando uno empieza a utilizar se da cuenta que la virtud de los asistentes conversacionales, de la inteligencia artificial generativa, es que es casi una especie de pequeño compañero invisible, de trabajador invisible, ¿no?, donde al que yo le puedo incluso decir, no sé cómo hacer esto, créame tú el prompt de la mejor manera. Y ahí ya tenemos una solución, ¿de acuerdo? Y al final siempre hay una pregunta que uno dice, pues bueno, entonces el futuro, ¿esto dónde nos va a llevar? Yo no soy muy amigo de las predicciones y de la interpretación. En el 86, por ejemplo, ¿no?, ya se habla del año 2000, los españoles estaremos dominados y vigilados por la informática, pero sí que una reflexión de pensar en cómo evolucionan las cosas a futuro me parece muy interesante. Cuando pensamos en inteligencia artificial, pensamos en todas estas cuestiones, lo hacemos desde nuestra posición actual, entonces tiende a ser más conservadora. Yo siempre invito a pensar una chica o una niña que haya nacido en el año 2023, por ejemplo. Cuando empiece primaria, llevará 6 años de inteligencia artificial. Cuando empiece la secundaria, llevará 12 años de inteligencia artificial. Y abrirnos un poco, porque a lo mejor el medio del futuro, el periódico del futuro es esto. A lo mejor es una página en blanco, con un pequeño cajetín, donde yo introduzco un prompt y me genera mi experiencia personalizada. No lo sabemos, pero de verdad que es muy fácil experimentar, es muy fácil probar y no queda otra que seguir en ello con compañía, con talleres, con formación, probando. Cuesta poco ahora mismo, hasta que suban los precios, así que aprovechad. Y muchas gracias y ya está. No sé si hay alguna pregunta o algo, alguna curiosidad del día a día. Luego vais a ver casos muy interesantes de varias empresas. Y los vídeos os recomiendo, sobre todo relatos sintéticos, que entréis y los podáis ver. Ahí, 2, 3, 4. Buenos días. Quería saber si en vuestra web tenéis toda esta información que como ha ido tan rápida que no me ha dado tiempo a asumir, pero por investigar un poco más todo esto que nos has contado, que ha sido muy interesante. La guía de nosotros tenemos en la web en abierto, tenéis 2 guías muy interesantes. Hay una guía de inteligencia artificial para periodistas que está actualizada, además esa tiene como un barrido de herramientas y de casos de uso, y luego hay una un poquito más técnica que es de procesamiento del lenguaje natural. No, mucho de lo que estamos ahora viendo es procesamiento del lenguaje natural, es como la disciplina que hay detrás de los avances. Entonces están las 2 en abierto. Y luego hay varios casos. Si entráis prodigiosovolcán.com, o si la gente de SEO ha hecho bien el trabajo, Prodigioso Volcán, guía IA periodistas, guía procesamiento del lenguaje natural, la encontraréis fácil. Y está todo en abierto. Y los GPTs, necesitáis cuenta de pago de GPT, eso sí, ¿no? Quien tenga la cuenta de pago sabe que puede explorar GPTs, busca por Prodigioso Volcán y ahí están los 4. O directamente en la web también están enlazados esa parte. Seguimos produciendo, o sea, digamos que nosotros una parte de la... O sea, como equipo de transformación hacemos consultoría, ¿no? Pero es cierto que una de las cosas que siempre intentamos es divulgar y compartir mucho conocimiento.
Y también tenemos cursos, etcétera, pero está todo en la web. A ver, por aquí había otra. ¿Qué opinas sobre el rigor periodístico en un mundo en donde cualquiera puede llegar a ser periodista? A ver, se habla de pseudomedios, no le quiero poner ese calificativo, pero ¿para dónde vamos? Los medios, una cosa, los medios tradicionales sabemos que están perdiendo muchas audiencias y no queremos eso. O sea, sobre el tema de rigor periodístico, bueno, a ver, la evolución de los medios. Los medios es una industria que tiene una situación compleja de hace años, no únicamente por la inteligencia artificial. Entonces, yo aquí hay como dos cuestiones. Una es clara, la inteligencia artificial, en el momento que se incorpora a una redacción, se incorpora a una empresa, no es como una varita mágica. Al final, la tecnología está condicionada a las decisiones que se toman sobre esa tecnología. Yo puedo incorporar inteligencia artificial para automatizar, por ejemplo, muchísimo de la parte de optimización de contenido digital que tengo que hacer, de posicionamiento en buscadores, etcétera, y quitar gente, o ese tiempo que libero que se dediquen a hacer piezas de mayor valor, por ejemplo, ¿no? Aportar valor porque además luego pueda encontrar un pago. O sea, lo que quiero decir, hay muchos problemas que tiene ahora mismo el periodismo, que tienen los medios, que no son causa-efecto de la inteligencia artificial. Algunos están apuntando a la inteligencia artificial como si fuese el detonante, pero vienen de antes o tienen otro problema. Las personas también crean mentira, también crean verdad. Con inteligencia artificial pues pueden hacerlo mejor, pero el tema de desinformación, por ejemplo, viene. ¿Qué va a ocurrir? No lo sé, pero yo creo que aquí, igual que ha ocurrido con otros momentos, sí que hay fenómenos que, por ejemplo, ante una saturación de contenido, ante una saturación informativa, pues a lo mejor algunas marcas ven revalorizado su posicionamiento, ¿no? Pues, el New York Times, por ejemplo, ha cambiado la forma en la que utiliza las firmas de los redactores para que aparezca más contexto de cuál es el recorrido profesional de esos redactores, por qué tienen como un oficio, por qué pueden cubrir ese tema bien. Incluso algunos están como siendo más transparentes en qué parte usan ella y qué no. Pero es cierto que al final las cabeceras, algunas cabeceras, están recuperando cierta vigencia, cierta identidad de sello de confianza. Eso es porque hay mucha saturación. Problemas que están viendo, problemas no, retos, pero que están ya un poco moviéndose. Igual que ocurre con los buscadores, si de repente la gente... hay una cosa importante, los buscadores, o sea, los modelos de lenguaje como ChatGPT no están pensados para ser buscadores, no son un buen buscador, no se deben utilizar para buscar, ¿vale? Sobre todo un ChatGPT porque el conjunto de datos está limitado, pero la gente los utiliza como buscadores. Entonces, de repente, ¿qué ocurre? Que algunos medios están planteándose cómo colocar su contenido, cómo privilegiar ese contenido en esos modelos, ¿no? En esas herramientas. Y están llegando a acuerdos. Entonces, aquí lo que se está replanteando es el modelo de acceso al contenido. Y esto, igual que ocurre con los buscadores, va a ser algo que va a traer cierto debate y va a traer a lo mejor de nuevo nuevos modelos de negocio, que es algo que tenemos que explorar. Entonces, yo creo que la parte del rigor no la vincularía únicamente al desarrollo de la inteligencia artificial. Creo que se puede hacer muy buen periodismo, que se está haciendo muy buen periodismo asistido por inteligencia artificial. Pensar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con procesamiento de grandes volúmenes de datos. Pensar todo lo que tenga que ver si yo pudiera coger todos los BOEs del último mes y procesarlos con inteligencia artificial y saber qué información, qué patrones se repiten. En América Latina, por ejemplo, medios como Ojo Público tienen investigaciones muy potentes para buscar casos de corrupción utilizando inteligencia artificial, pero de nuevo es el para qué. Es el para qué. Yo creo que la credibilidad del rigor de los medios venía antes de la inteligencia artificial. No va a ser el clavo que remache el ataúd. Pero es importante el para qué y sobre todo que en los medios se haga una reflexión de dónde la incorporo, para qué la incorporo, cómo la incorporo y sobre todo cómo la comunico, cómo la transmito al valor, ¿no? También se ha hablado antes en la mesa anterior que bueno, pues es cierto que se está hablando mucho de la automatización de contenido, pero antes de muchos medios, pues los teletipos de las agencias o las notas de prensa que enviaban directamente se publicaban copiadas y pegadas, por ejemplo. O sea, un problema que ya existía. Entonces, yo creo que va a haber un poco de las cosas. Y luego hay otra parte interesante que se crearán públicos también para la inteligencia artificial. Habrá gente que, digamos, le valdrá ese resumen generativo que pueda hacer una herramienta que utilice inteligencia artificial por detrás. Y habrá gente que quiera ir al contenido. Igual que habrá gente que le valdrá a lo mejor cierto contenido visual y habrá gente que querrá mayor prescripción, que querrá ver mayor autoridad. Pero yo creo que el rigor, con esto, no es algo que esté puesto en duda por la inteligencia artificial o únicamente por la inteligencia artificial. Creo que los problemas del periodismo vienen de antes. Bastantes.
Sí, sí, pero el micro. Sí, yo desde tu experiencia te quería preguntar, por ejemplo, hay modelos de negocio en EFE, en Associated Press o en Televisión Española que utilizan bots para crear, por ejemplo, las crónicas de bolsa o de deportes a muy pequeña escala, ¿no? ¿Eso cómo se ha llevado en redacciones en las que hayas trabajado, si es que también ha ocurrido eso? ¿Y cómo consigues vencer esas resistencias que evidentemente existirán en redacción? Aunque yo tengo una frase para eso que es copiar y pegar o reproducir una declaración no es periodismo. O sea que por eso lo puede hacer un bot, ¿no? 100%. Luego se podrá extender, por lo que lo contará más en detalles casos. Yo creo que hay una parte importante. Muchas de esta redacción automatizada, como los resultados de bolsa o resultados, por ejemplo, de deportes, elecciones en municipios muy pequeños, si no se hiciesen con inteligencia artificial no se harían. Ese es como el primer punto. Es decir, es información que no existe, o las retransmisiones deportivas de ligas inferiores, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es algo que desde el punto de vista de las redacciones es un plus, porque permite llegar a nichos de audiencia que antes no se llegaba. En realidad está generando incluso ciertos puestos de trabajo, porque alguien tiene que preparar esos bots, tiene que preparar esos sistemas, tiene que supervisarlo, y no supone una merma o no supone una pérdida de los puestos de lo que se haga. En el tema de las resistencias, yo creo que hay una parte que a lo mejor no facilita que no haya tanta resistencia, es todo el aprendizaje que ha habido de las plataformas digitales anteriores, ¿no? Es cierto que la llegada de lo que es el pasar del periódico en papel o de la industria sostenida en papel o de ciertos modelos de distribución también de contenido en televisión a las plataformas, al contenido digital, pues generó con muchas fricciones y también coincidió con la crisis económica. Pero es cierto que ahora enseguida ves la asistencia, o sea, ves en qué te puede ayudar. La manera más eficaz que estamos encontrando es poner a las personas que van a utilizar la tecnología a diseñar la solución que dará esa tecnología. Porque ya no es una imposición, ya no es de repente algo que llegue desde arriba, ya no es algo que venga porque no sé quién haya dicho. No, no. Llegamos, esto es lo que puede hacer la tecnología por ti, vamos a estar unas horas, aquí estás probando, te acompaño, usas, pues mira, eso no ha funcionado, vas a hacer esto, pum, 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 y cuando terminas ese proceso, que a lo mejor hay veces que son 5 horas, hay veces que son 3, no necesitas darte para tener una primera impresión, ¿no? Empiezas a ver claro en qué te puede asistir. Y sobre todo plantearlo desde los problemas, ¿no? Como se decía en la mesa anterior, o sea, no únicamente la solución por la solución. ¿Cuál es mi problema? A lo mejor mi problema es que pierdo demasiado tiempo o que de cada titular tengo que generar 5 titulares, por ejemplo, ¿no? Porque de cada titular tengo que sacar uno para tal red social, uno para un buscador, uno para el title de la página, uno para otro posicionamiento. Ahí hay un montón de tareas que se pueden ir automatizando, por ejemplo. Y luego, porque de repente lo que me encuentro es que entonces tengo más tiempo o tengo un potenciador creativo, tengo un potenciador de pensamiento. No es un poco el esquema que yo hacía de las tareas. Cuando uno empieza a trabajar con inteligencia artificial, lo primero que hace es pedirle algo hecho, 100%, con un mensaje. Quiero esta crónica, quiero este reportaje sobre esta cuestión, pam, 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 pam. Te lo devuelve, ves que no funciona. Entonces de repente empiezas a ver, vale, ahora créame o dame alternativas de titulares, dame ideas afines en torno a este concepto. Te da 20. De 20 te valen 2, pero ya son 2 que te valen. Tú tiras de ese hilo. Y en realidad es un poco cambiar el enfoque de cómo lo estoy viendo, ¿no? ¿Estoy usándolo como alguien o como una máquina que haga mi trabajo o estoy usándolo como una especie de asistente que me ayude en el pensamiento que implica mi trabajo, ¿no? Muchas organizaciones lo que sí que tienen es una concepción errónea de que las personas en sus equipos se asocian a una sola tarea. Entonces, en la realidad no suele ser así, pero es importante romper con esa inercia, ¿no? O sea, al final yo no hago solo una tarea. Hago diferentes tareas, tengo un proceso, como dices, ¿no? Copiar y pegar no es periodismo. Entonces, ¿qué es periodismo? Pues a lo mejor interpretar. La inteligencia artificial puede ayudarnos a interpretar. Lo que nunca va a tener es contexto, o la capacidad de conectar contexto de la manera adecuada. Pero a lo mejor sí que me puede ayudar a ser más rápido desde cosas muy prácticas, como, por ejemplo, no hay cosa que un periodista odie más que picar entrevistas, que tener que transcribir entrevistas. Pues esto es algo que la inteligencia artificial lo tiene muy superado. Y no es ni siquiera ChatGPT, ya hay herramientas de hace años, uno puede salir de una rueda de prensa y en lo que está volviendo la redacción o lo que está volviendo al estudio, ha transcrito la pieza directamente. Eso, algunas redacciones, incluso medios más pequeños, medios más locales, de repente se dan cuenta de que les puede liberar mucho tiempo, porque también son redacciones muy pequeñas, por ejemplo. Entonces deciden invertir en esa solución concreta, pero porque se han planteado muy bien cuál es su problema anterior.
A lo mejor no necesitan algo que genere imágenes, pero sí necesitan algo que transcriba audio. Entonces yo creo que ahí la clave es tener ese para qué, y una vez uno se da cuenta que el para qué le ayuda, las resistencias bajan muchísimo. Bajan muchísimo. Y en general la gente lo ve también como una oportunidad, porque yo creo que una cosa que ha ocurrido con la inteligencia artificial, que el despliegue ha sido tan grande que no se ve como una cuestión únicamente de un sector, sino que se ve realmente como una transición global. Hay muchos sectores. ¿Qué ocurre con el periodismo? ¿Qué ocurre con los elementos de creación? Normalmente alguien que se dedica al periodismo disfruta escribiendo, ¿no? O sea, esto mismo que hemos contado, una persona, por ejemplo, de recursos humanos, me comentaba una vez que estaba encantadísima con todo esto. Estaba encantadísima, porque su trabajo se había convertido en generar reportes. Generar reportes. Y ella lo que disfrutaba era haciendo entrevistas. Y había simplificado mucho su labor de hacer reportes. En el caso del periodismo hay que encontrar cuál es esa tarea en la que más nos puede ayudar. Pero yo creo que sobre todo la parte de peloteo creativo, de la parte de ideación y luego la parte de asistencia. Y entonces te das cuenta que tienes un pequeño asistente. Pero con formación. Las narrativas bajan, las resistencias bajan con formación. Con formación y poder probar. ¿Alguna más? ¿No? Pues me dicen que acabamos y que nada, muchas gracias por la atención y ahora creo que hay café y descanso, ¿no? Y nada, ya está.